Muy cierto, mi Tati. Está con nosotros la doctora Michelle Ramírez, ella es odontóloga y precisamente abordaremos esa importancia de la historia clínica en lo que es la odontología. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Odili, como siempre es un gusto poder estar en el programa. Así es, la historia clínica es lo que popularmente se le conoce como el expediente clínico. Este es un documento médico legal y además de eso confidencial que se le hace al paciente desde la primera consulta, el cual tiene muchos acápites. El primero es la identificación del paciente, donde nos va a brindar su nombre, apellido, edad, número de cédula, teléfono, o sea, vamos a conocer parte de él. Recordemos que muchas veces cuando el paciente llega a la consulta, nosotros no lo conocemos, ¿verdad? La atención es médica, es meramente médica. Entonces, brevemente tenemos que comenzar a conocer sobre él. Posterior a esto, Dili, vamos a hablar sobre lo que es el motivo de consulta, es decir, el por qué el paciente está llegando a la consulta odontológica. Y esto es importante hacer énfasis porque se debe de anotar específicamente con las palabras del paciente, es decir, no se modifica el motivo de consulta y se coloca entre comillas. Posterior a esto ya nosotros lo que vamos a hacer es desglosar, es decir, toda la sintomatología, los signos y lo que el paciente nos cuente al respecto. Cabe señalar que hay otro acápite que no podemos menospreciar y es el hecho de que qué enfermedades padece o ha padecido este paciente, durante cuánto tiempo, cuándo fue diagnosticado y los fármacos que está ingiriendo, ¿ya? Porque a veces creemos que lleguemos a una consulta, ¿verdad? Y quizás no vamos a mencionar ciertos detalles de gran importancia en este aspecto, porque si el paciente está tomando algún fármaco y no lo menciona al momento de la consulta, esto podría interferir al momento de que hagamos cualquier procedimiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Y esto, doctora, tenemos una llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, quería saber si me dan la consulta con la odontología, la doctora. Sí, ¿cuál es su padecimiento? Quizás nos comparte. Bueno, antes yo fumaba mucho y siento que el diente lo tengo ya demasiado como, ¿cómo le podría decir? Con sarro, pues sarro. Oscuro. Ok, déjenos los datos completos, por favor, y el número de teléfono, doctora. Sí, claro que sí. A nuestro amigo televidente se le va a obsequiar lo que es la valoración dental de parte de Acción 10 en la mañana y Clínica Dental Los Ángeles. Continuando sobre el tema, es importante que el paciente no omita durante el expediente clínico ninguna información, ya sea vitaminas, aspirinas, lo que sea que él esté tomando, es importante que lo mencione. Cabe señalar también que incluso los antecedentes médicos y antecedentes familiares de primera instancia como mamá y papá, si ellos padecen de enfermedades crónicas, también se deben de mencionar porque entonces podemos sospechar de que el paciente podría llegar a tener alguna de estas patologías. Doctora, ¿por qué es necesario esto? Porque he escuchado también que dicen, no, es que es una consulta odontológica y no necesito decirle al médico, por ejemplo, que me operaron de hernia o que me operaron de la vesícula. No, y hablando también de otras especialidades, por ejemplo, la oftalmología, tampoco dicen, no voy a decir que tal vez padezco del corazón. ¿Qué tiene que ver tanto o la importancia de la historia clínica en este sentido en la odontología? Así es, Odili, muy importante su abordación, ya que recordemos de que somos un individuo, somos un complemento, entonces todo influye. Es decir, por ejemplo, actualmente los pacientes que se van a someter a cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea del ojo, por ejemplo, de cualquier índole, primero pasan por odontología. Eso es ahora en los últimos años, Odili, porque se sabe que las infecciones de la cavidad oral y las bacterias que puedan estar en la boca van a incidir al momento que se le hagan cualquier intervención quirúrgica. Cuando hablo de intervención quirúrgica, es una cirugía, ya sea cirugía menor o cirugía mayor. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento, por ejemplo, una extracción en clínica, ¿verdad? No la vamos a menospreciar, es decir, hay que mencionar si el paciente es alérgico, porque puede tener una reacción a la anestesia, que no es muy común. Sí es cierto, no son reacciones comunes, sin embargo nadie está exento de que esto le pueda ocurrir. Entonces nosotros lo que podemos hacer es prever esto. Si un paciente, por ejemplo, que constantemente está alérgico al polvo, a fármacos, etcétera, entonces podemos mandar un antialérgico antes de hacer el procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Mandar exámenes complementarios también, como exámenes de sangre, radiografías, etcétera, los cuales son documentos que se van a anexar a este expediente, ¿ya? Entonces no están
fuera de índole. Todo está dentro de lo que estamos platicando. Me preguntan, ¿por qué esto si la anestesia es externa a veces, verdad? ¿O es parcial la anestesia? Bueno, normalmente en lo que es odontología vamos a ocupar anestesia local. Es decir, si por ejemplo vamos a trabajar en este lado izquierdo superior, el área local es lo que se va a dormir. Pero hay casos de que, por ejemplo, quizás nos vamos a dilatar mucho tiempo, o el tipo de paciente, si es muy nervioso, si es un paciente con inconveniente, por ejemplo, motores, que quizás no va a poder cooperar, entonces se hace lo que es anestesia general, ¿verdad? Consciente, en la mayoría, en estos casos es consciente, es decir, el paciente está escuchando en el momento para que nos ayude a abrir la boca y todo, pero no va a recordar nada posteriormente. Ok, nos consultan esto, doctora, también importante la siguiente llamada, ¿le escuchamos? Adelante. Buenos días. Buenos días. Es que quería ver si me puede regalar una consulta. Sí. ¿Cuál es su padecimiento? Quizás nos comparte, por favor. Pues fíjese que me descubrieron una pelotita en el cielo de la boca. Pero ahora me dicen unos que es tumor, otros me dicen que me tiene que ver maxilofacial, me tiene que hacer biopsia, pero la verdad no sé nada si es tumor o es algo. ¿Cómo no, doctora? Sí, en el caso de nuestra amiga televidente también perfectamente se le podría brindar lo que es la valoración dental de inicio, ¿verdad? Cabe señalar que en el caso de ella es muy probable, y aquí es definitivamente necesario, los exámenes complementarios. Dependiendo lo que estos exámenes arrojen, se va a relevar a lo que es al área de patología oral, ya que es quienes ven, por ejemplo, cualquier enfermedad que ya sea de índole maligna, entonces se tiene que posteriormente remitir al paciente hacia esto. Y ahí es donde también entra en juego, Dili, al momento de hacer la valoración clínica y el expediente, que sí es algo que nosotros como dentistas generales estamos capacitados. Por ejemplo, en mi caso yo soy dentista general, entonces voy a poner mi ejemplo. Si yo tomo un caso, ¿verdad? Y quizás veo la necesidad de llevarlo de la mano, exactamente, o remitirlo a algún colega debidamente, es lo que tengo que hacer. Estoy en todo el deber de hacerlo, explicarle por supuesto al paciente el por qué se tiene que hacer, y se remite al especialista, ¿verdad? Para que sean ellos quienes se encarguen de esa área. Cómo no, muchas gracias. La persona que nos llamó, ahí nos deja el número. Ya más adelante también vamos a compartir el número de la doctora Michelle Ramírez, porque nos están preguntando cita. Doctora, ¿qué puede o debe determinar el paciente en este sentido y solicitarle y consultarle a su odontólogo? ¿Qué debe saber el paciente a la hora que se va a someter a un procedimiento? Bueno, en este caso va a depender del procedimiento, Dili. Por ejemplo, si es un procedimiento en el que vamos a hacer una extracción, vamos a poner este ejemplo, ¿verdad? No vamos a menospreciar ningún caso. Puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un adulto. Entonces, cualquiera puede tener alguna patología de base y que no la sepamos. Entonces, primero podemos mandarle exámenes complementarios ya una vez que hemos hecho la historia clínica. En los exámenes nos va a arrojar, por ejemplo, si está bien en su tiempo de coagulación, si están bien sus eritrocitos. Todo lo vamos a poder ver ahí. Si algo está fuera de lo normal, entonces también hay que indagar al respecto. Es decir, podemos hacer en este caso, si es un niño, una interconsulta con el pediatra, en este caso, ¿verdad? Si es un adulto y, por ejemplo, tiene una enfermedad crónica, que actualmente es tan común ver que los pacientes tienen enfermedades crónicas, entonces lo vamos a ver con su médico de cabecera, porque incluso hay ciertos fármacos que si son anticoagulantes, por ejemplo, no podemos hacer el procedimiento hasta que quitemos este fármaco, porque entonces, o llevarlo de la mano con su médico de cabecera. Él nos va a decir también qué podemos hacer o cuántos días lo podemos suspender. No vamos a ser directamente nosotros, el dentista, quien va a suspender este fármaco, sino que es de la mano que vamos a trabajar con ellos. ¿Cómo se hace? Por medio de un escrito, firma y sello, lógicamente, y asimismo el paciente nos tiene que traer esa autorización firmada y sellada. Para finalizar, Odilip, también me gustaría hablar un poquito de que en el documento médico legal que les hablé, que es el expediente, hay que poner muchos acápites. Por ejemplo, si el paciente que vamos a atender es menor de edad, tiene que haber un responsable con nombre completo, número de cédula, y que firme para poder atender a este niño. Y algo que se llama consentimiento informado, que es donde el paciente firma que está consintiendo su autorización para hacer cualquier procedimiento clínico
en esa clínica, valga la redundancia, ¿verdad? O en el hospital, porque puede ser ya sea atención privada o atención médica pública. Entonces, en ambos lugares es importante que el paciente, antes de firmar, lea también el documento, ¿verdad? O pregunte también, usted está en toda la confianza, podemos decir, de preguntar antes de firmar cualquier documento. Importante eso también como padres de familia, si llevamos a nuestros hijos e hijas, es la responsabilidad que tenemos de leer el documento y que sepa pues el procedimiento que se les va a realizar. Nosotros mismos también podemos acompañarnos de un familiar, aunque seamos adultos, y también que es familiar, porque quizás el dolor de muela o lo que esté presentando no le permita con facilidad, ¿verdad? Incluso el leer, que sabemos. Entonces el familiar puede darle ese acompañamiento, pero tanto el odontólogo como el paciente es obligación, uno de dar a conocer y el otro de leer para saber el procedimiento. Hay que siempre solicitar esa historia clínica, decía la doctora, y también nosotros conocerla. Es responsabilidad también de nosotros saber de qué padecemos, qué no tenemos, y no obviar ni siquiera una cirugía, doctora, que nos hayamos hecho unos 10 años anterior. Nada. No, todo se debe de mencionar, así sea, por ejemplo, a veces me dicen, doctora, pero es que es el apéndice que me quité hace 15 años. No importa, usted menciónelo, porque entonces ya nosotros vamos a saber que estuvo en una intervención quirúrgica, que le pusieron anestesia y si tuvo o no alguna reacción o complicación. Ok, muchísimas gracias, doctora Michelle Ramírez. Estamos muy agradecidos con esas orientaciones. Bueno, de aquí en adelante también tenemos que hacer más consultas y más preguntas a nuestros especialistas, el doctor de confianza que tengamos. Vámonos ahora al otro lado del estudio porque está preparada nuestra campeona, Xóchitl Cristina. Nos encantó esos movimientos, felicidades, corazón bello. Así es que bendiciones, aquí te recibimos con ese aplauso, nuestra campeona en Bailando por Teletón.